que el Señor le dio a la de la iglesia de Esmirna. ¿Alguien recuerda? En todas, hermano, empieza con esta frase: yo conozco tus obras. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor conoce cada iglesia, se pasea en cada iglesia. Él sabe qué es lo que está haciendo la iglesia, aun cuando la iglesia no está reunida. Él sabe a dónde fue la iglesia esta semana, a dónde se metieron los miembros de la iglesia, qué estuvo haciendo el pastor, qué estuvo haciendo el maestro de escuela dominical, qué estuvo haciendo el llamado al ministerio. Él, hermano, conoce nuestra iglesia, conoce nuestras obras. Pero, hermano, ahí en la iglesia de Esmirna, precisamente relacionado con el nombre sufrir, es una iglesia que padeció tribulación. Y estuvimos hablando acerca de la tribulación que los cristianos padecieron durante el primer siglo. Ahí en el circo romano, la persecución, etcétera, etcétera, para que negaran su fe. Pero gracias a Dios no negaron su fe, aunque en muchos casos les costó la vida. Pero gracias a Dios porque no negaron la fe, usted y yo hemos recibido el evangelio hasta nuestros días. Amén. Ahora, era una iglesia pobre, pero era rica. ¿Por qué? Porque no estaba, es decir, no tenía bienes materiales, pero tenía fe, tenía trabajo para el Señor, tenía todo eso que se requiere para ser una iglesia fuerte delante del Señor. Pero también hablaba acerca de la blasfemia, y estas eran las palabras de alabanza por lo bueno de la iglesia ahí en Esmirna. Ahora, hubo un consejo del Señor a la iglesia de Esmirna. Les dijo dos cosas, hay que recordarlo. Primero es: no temas nada. ¿Por qué? Porque había tribulación. Y porque en muchos casos esa tribulación llegaba hasta la muerte. La muerte de seres queridos, la muerte de niños pequeños, la muerte de ancianos, la muerte de cristianos. Una muerte inminente por no negar a Cristo. Y la recomendación fue: sé fiel hasta la muerte. Amén. Nosotros tenemos que aplicar eso a nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Déjeme decirle una cosa. Vivir cristianamente, correctamente, va a traer tribulación en nuestra vida. No podemos ser amigos del mundo, no podemos conformarnos, va a venir lucha a nuestra vida. Y, hermanos, si en tu vida no hay esa lucha cada día, cuidado, a lo mejor nos estamos conformando mucho a las cosas del mundo. Pero, hermanos, si tenemos que sufrir persecución, que realmente, hablábamos de esto, en nuestros días el cristianismo no ha sufrido persecución. Si sufrir persecución o sufrir por Cristo le llamas a venirte a sentar y a congelarte un poquito por el clima en la iglesia, pues eso no es sufrir por Cristo, ¿verdad? Si sufrir por Cristo es tener que desmañanarte y venir a la escuela dominical a las 8 de la madrugada, pues eso no es sufrir por Cristo. Amén. Realmente no hemos sufrido por Cristo. ¿Qué realmente pasará si un día alguien entra por esa iglesia y dijera: voy a matar a todos los cristianos? ¿Sí? ¿Cuántos visitantes tendríamos ese domingo? No, ahí nos vemos, yo soy visitante. ¿Sí? Hermano, de veras necesitamos estar dispuestos a sufrir por Cristo y a ser fieles hasta la muerte. ¿Sí? No nada más hasta que nos llegue la muerte, sino fieles hasta el grado de que nos tengan que matar por seguir a Cristo. Entonces, hermano, eso es lo que aprendimos en la iglesia de Esmirna. Pero esta mañana vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y dice ahí en nuestro primer punto, el versículo 12, la primera parte del versículo 12 de Apocalipsis 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Sabemos y entendemos que el ángel de la iglesia, ahí le puse el ángel de Jehová, pero debe ser el ángel de la iglesia, se refiere ¿a quién, hermanos? Al pastor, es el mensajero, ¿sí? Ahora, ese mensaje que recibió Juan, se le recomendó: envíalo al ángel de la iglesia. Es el pastor. El pastor, hermanos, es el que recibe el mensaje de parte de Dios y es el que anuncia de parte de Dios a la iglesia el mensaje que viene de lo alto. Entendemos eso. Por eso nos dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Bueno, notemos, hermano, que la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Vamos a hablar algo acerca de esta iglesia, hermanos.
Estaba ubicada precisamente, aquí está el lugar, déjeme ver si se lo puedo señalar. Se lo puedo señalar ahí para que usted lo vea. Tenemos aquí la iglesia de Pérgamo, amén, sí lo podemos ver ahí. Abajo está Esmirna, más abajo está Éfeso. Ya hemos visto acerca de estas iglesias. Hoy vamos a hablar de Pérgamo. Ya no está muy pegadita al mar, ya está más adentro del continente. Ahí era el lugar en donde está, el lugar físico donde se estableció esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Dice, recuerde que el ángel de la iglesia se refiere al pastor, pero dice el inciso B, Pérgamo. En aquellos días, Pérgamo era una gran ciudad con grandes templos dedicados a diferentes dioses. Algunos historiadores la mencionan como la ciudad más idólatra de toda Asia Menor. Ahí se encontraba un templo sobre una elevada colina dedicado precisamente a Zeus. Esta era una de las deidades que adoraban allí en Pérgamo, ¿sí? Ahí tenían un templo dedicado a Zeus. Y bueno, esta es una réplica de ese templo, una réplica que está en un museo, una réplica a escala, y podemos ver la magnificencia de ese templo dedicado a esa deidad Zeus. Amén. Ahora, note lo que dice aquí. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y fue famosa esa ciudad como un centro médico por sus escuelas de medicina, y tenía la biblioteca número 2 en el mundo después de Alejandría en Egipto. Dice, hoy solamente existe ahí un pueblito llamado Pérgamo. Ahí en ese lugar solamente se pueden observar las ruinas de lo que fue aquel templo de esa deidad que adoraban, ese dios falso llamado Zeus. Amén. Ahora, tenemos, hermano, ahí en el punto número 2, la segunda parte del versículo 12, una descripción del Señor Jesús. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada? Es Cristo Jesús, amén. Nosotros notamos ahí en Apocalipsis capítulo 1, versos 13 al 16. Apocalipsis 1, 13 al 16. Note lo que dice. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Sabemos a qué se refiere, eran los pastores, los ángeles de las 7 iglesias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, ese que tenía la espada aguda de 2 filos no es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y bueno, sabemos, hermano, que cuando en la Biblia se refiere, en un contexto específico como este, a la espada aguda de 2 filos, estamos hablando acerca de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, y ahí lo dice claramente en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en nuestro contexto, o como dijéramos en Apodaca, agarra tronco, molonco y hoja, ¿verdad? Todo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. A eso se refiere, ¿verdad, Juan José? Tú me entiendes en eso. Sí, Señor. Amén, amén. Hermano, entonces ahí está la descripción del Señor Jesucristo. Él nos habla a través de la palabra. Y la palabra, hermanos, es suficiente en nuestras vidas. Debemos nosotros ser fieles a escuchar la palabra de Dios, a leer su palabra para recibir el consejo. Notemos, hermano, lo que dice el punto número 3 ahí en nuestra lección, las palabras de alabanza por lo bueno de la iglesia. Note lo que dice el verso 13. Yo conozco tus obras. Vuelve a mencionarle a esta iglesia esa frase. Yo conozco tus obras. Ahora,
nuestras obras sean malas o sean buenas, debemos recordar que Cristo las conoce. No hay nada oculto delante de Él. Dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Por eso ahí entendemos en el versículo 13 lo que significa yo conozco tus obras. Ya hemos explicado eso. Pero noten que dice ahí enseguida, ¿y dónde moras? ¿Dónde moras? El Señor, hermano, toma en cuenta las circunstancias en las cuales vivimos. El hogar, el trabajo, la escuela, la salud, nuestras necesidades. Ahora, ahí, esta ciudad de Pérgamo, el lugar donde moraban aquellos hermanos, fue según el Señor el lugar donde estaba el trono de Satanás. Porque sigue diciendo ahí en el versículo 13, yo conozco tus obras, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra? ¿A qué se refiere esta frase, donde está el trono de Satanás? Hermanos, sabemos que Satanás hoy día no está en el infierno. Ese lugar está preparado para él. Pero Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Es el príncipe de este mundo. Y él está activo, ¿sí? El lago de fuego será su destino, como dice Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que nos engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero hoy todavía está activo el diablo. Ahora, él tiene su reinado, es el príncipe de este mundo. Dice ahí Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y hay porciones en la Biblia en donde entendemos que Él tiene el imperio en este mundo. Ahora, si el imperio lo tuviera Cristo, las cosas fueran muy diferentes. Pero las cosas están como están, precisamente porque el enemigo es el príncipe de este mundo. ¿Entendemos eso, hermano? Amén. Ahora, el trono de Satanás. Quizá, hermanos, esta frase se refiere a lo que estaba sucediendo ahí en esta ciudad donde estaba esta iglesia enclavada, ahí en Pérgamo. Recuerde usted que ahí tenía esta deidad llamada Zeus, el templo. Quizá a eso se refiere como el trono de Satanás. Es lo más seguro. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Nosotros entendemos que ese trono de Satanás fue destruido. De hecho, esas son las ruinas del trono de Satanás ahí en Pérgamo, el trono dedicado a esa deidad Zeus. Pero notemos, hermano, que hoy día nosotros podemos entender que a pesar de que ahí en ese lugar haya ruinas, estas son algunas de las ruinas que están actualmente ahí en Pérgamo, del templo que se dedicó a Zeus. Hoy día, hermanos, debemos de estar conscientes que sigue habiendo tronos de Satanás. Y sabe una cosa, hermano, no pensemos en cuestiones ocultas, porque el diablo, hermano, se disfraza como ángel de luz, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan ahí esas barajitas en algo que le llaman la lotería? ¿Conocen eso ustedes? No, algunos no lo conocen, ¿verdad? No, la lotería es algo que se jugaba con maicitos o con frijolitos. Bueno, ¿para qué les, verdad? Pero ahí viene uno de los personajes, el diablo, viene en una forma muy grotesca. Déjeme decirle que si él se presentara en una forma grotesca, pues todo mundo le corríamos. Pero él, hermanos, se presenta, dice la Biblia, como ángel de luz, como algo atractivo. Y hoy día, hermanos, aunque el trono que estaba establecido allá en Pérgamo ya no existe, el trono de Satanás, lo que describe aquí esta porción, Satanás tiene tronos, está entronado, ¿sí? Le voy a decir cómo, ¿sí? A través, fíjese nada más, a través de religión. Es uno de los tronos que maneja Satanás y lo maneja, pero a la perfección. ¿Por qué? Porque a través de religión hay idolatría. ¿Alguien conoce ese lugar? Se llama la Plaza de San Pedro y está en el Vaticano. Miles y miles de millones de personas de todo el mundo, ¿sí?, están cautivos
porque están adorando una deidad falsa, no están conociendo